Inmensamente. Espero que se encuentren bien. Un cordial y fraterno saludo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les terminó de ir eh, el día, el día de ayer? Para, ok, perfecto. ¿Mm? ¿Cómo les fue con Nana el corto espacio que tuvieron con ella? Me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo les fue? Ah, creo que tienen el chat apagado. Ah, no, ahí lo tienen prendido. ¿Mm? Vale, vale, perfecto. Ok. Bien, pues entonces vamos, sin más preámbulo, vamos a trabajar en el día de hoy, ¿ok? Siéntanse cómodos, preparados. Hoy es nuestra última sesión de clase. Eh, yo espero poder compartirles un par de clases más que sé que de pronto les pueden servir a ustedes, sumada a las clases que sé que la Corporación Internacional Líder también les seguirá dando, ¿ok? Pero ya hoy terminan las clases sincrónicas conmigo. El énfasis mío era el tema de tecnologías centradas obviamente en la inteligencia artificial. Vamos a ver dos cosas. Voy a hablar sobre los principios de neuroeducación para tenerlos en cuenta a la hora de planear nuestras clases y nuestro ejercicio docente. Y vamos a entrar también en presentaciones disruptivas. Eso me va a demandar que definitivamente el tiempo me pueda rendir lo más que se pueda. Te vamos a hablar de principios de neuroeducación. Vamos a hablar de principios de neuroeducación. ¿Ok? Entonces, uno de los principios más relevantes, no, más conocidos sobre neurociencia aplicada a la educación es el principio de la plasticidad cerebral, de la neuroplasticidad. ¿Sí? Este principio nos dice que el cerebro tiene la capacidad de readaptarse, de expandirse, de acomodarse, de reestructurarse, y por eso se llama plasticidad, como de amoldarse, obviamente, a las situaciones del contexto, ¿sí? Así que cuando hablamos de neuroplasticidad, nos estamos refiriendo es eso, a la capacidad que tiene nuestro sistema cerebral en poder adaptarse, recuperarse de las situaciones que el ambiente le pueda presentar. ¿Ok? Y para nosotros esto es una pieza fundamental, porque entonces podemos entender que a la medida que comencemos a trabajar funciones cognitivas simples como la memoria, no es que dejen de ser importantes, pero se centra solamente en procesos de adquisición de información, de repetición o para hacer ejercicios o seguir instrucciones, que serían obviamente los niveles inferior, recordar y comprender de la taxonomía de Bloom, pues no estamos aprovechando al máximo el cerebro. Quiere decir que es cuando le damos la oportunidad al sujeto que aplique el conocimiento, que analice los resultados de esa aplicabilidad, que pueda problematizar, que pueda criticar, que pueda evaluar la realidad y que comience a crear nuevas posibilidades de realidad a partir del conocimiento enseñado. Es allí donde nosotros estamos favoreciendo la plasticidad cerebral, ¿cierto? De hecho, esta gráfica que están viendo al frente es una gráfica inversamente proporcional relacionada con la plasticidad cerebral
en términos de media o de promedio, en la cronología de vida de una persona, según la UNESCO. Este cuadro es de la UNESCO. La ONU y la UNESCO coinciden en este análisis. Entonces vemos la línea verde es la plasticidad cerebral, mientras que la línea naranja es la cantidad de esfuerzo para nosotros generar los cambios que se requieran para el aprendizaje. Entonces resulta que los primeros años de vida, los primeros 6 años de vida, son los años más privilegiados en términos de plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque todo es nuevo para el sujeto. Todo es nuevo para el sujeto. ¿Sí? El niño nace y desde que comienza a explorar el mundo, comienza a tener una relación completamente íntima con su mamá, donde su mamá hace parte de su cuerpo. Es decir, él es hasta cierta edad donde el bebé logra de alguna manera independizar, ¿sí?, la presencia de la mamá de su propia existencia, ¿sí? Es decir, ese apego y ese pego, eh, principalmente por la lactancia materna, ¿sí? Por el colecho, por ese abrigo, pues termina constituyendo una pieza fundamental para los niños. Pero pasados los 6 meses, 7, 8 meses, ya el niño comienza a explorar la realidad. Por eso es que usted a un bebé de 7 meses le entrega algo y se lo quiere llevar a la boca. Y resulta que la mamá, ay, que todo te lo lleva a la boca, regañando a un niño de 7 meses. Y lo que muchas veces no entiende es que este niño de 7 meses lo que está haciendo es explorando la realidad a través del contacto físico, porque en ese momento, en ausencia de un lenguaje, en ausencia de unos códigos lingüísticos, en ausencia de otro tipo de recursos, la manera como él logra explorar la realidad del ambiente, si me acerco mucho a un bebé de 6 7 meses, lo más probable es que él tire los bracitos, me coja por el pelo y me quiera comer. Y eso nos parece tierno, pero lo que está haciendo el niño es explorando. Así que cuando yo como papá favorezco esa exploración, le genero un escenario seguro, le pongo juguetes que definitivamente sean grandes, los tiro en diferentes lugares, con diferentes colores, con diferentes sonidos, están esterilizados, el tamaño es completamente grande, que de tal manera que no puede ni que libere piezas pequeñas para que no se genere alguna obstrucción o o algún peligro para la seguridad del niño. Ahí estamos permitiendo, porque el niño va a hacer todo el esfuerzo motriz para ir de un lugar a otro en un piso con foamy o con estera, no sé yo, y él se va a trasladar de un lugar a otro y va a comenzar a explorar y se lo va a meter en la boca y todo. Y está explorando. A la medida que el niño va creciendo, el mundo del niño va aumentando y cada cosa es nueva. Y cuando comienzan a adquirir sus primeras codificaciones lingüísticas y donde comienza ya a formalizar en el lenguaje sus interrogantes personales, entra en las etapas de problematización. ¿Qué es esto, mamá? 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 Y entramos en bucle. Mamá, eh, ¿qué es, por ejemplo, qué es un potrero? Mamá, es un lugar donde se llevan a los caballos y se les ensilla y se les alimenta. Mamá, ¿qué es ensillar? Pues mamá, mi amor, ensillar es ponerle una silla con unas características al caballo para que se monte el jinete. Papá, ¿y qué es el jinete? Entonces, entramos en ese bucle de preguntas sin terminar que alimentan al sujeto, ¿sí? Después pasan del qué al para qué. ¿Para qué es esto? Ya no se conforman con saber qué es, sino cuál es su funcionalidad, qué justifica la esencia de. Y eso hace parte de la primera infancia. Pero estamos ahora en una generación peligrosa. ¿Por qué razón? Porque con la aparición de las nuevas tecnologías, y eso yo lo abordo en mi tesis doctoral, ¿sí?, que se las compartí ya en la carpeta del material de apoyo, en mi tesis doctoral abordo este tema. Lastimosamente hoy
eh, el celular, la televisión, la tablet, se ha convertido como en un recurso facilitador para los padres en términos de retener la atención y darle quietud al niño, darle quietud al niño con el objetivo que el niño le permita a la mamá o al papá hacer sus actividades. Y esto está afectando mucho. De hecho, se está advirtiendo que las próximas generaciones van a tener un alto nivel de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, principalmente las tres primeras, déficit de atención. ¿Por qué razón? Porque cuando el cerebro tiene que ejercitarse en la exploración, sí, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es hipersensibilitarlos. Es decir, lo exponemos a una experiencia hipersensorial. Dicho de otras palabras, terminamos hipnotizando las funciones cognitivas de los niños. Observa un niño cuando se ve un programa. Termina. Ahora, antes de los 2 años, el número de horas posibilitadas, permitidas según la ciencia, para que los niños interactúen con una pantalla, ¿sí? Con el televisor, con la tablet, antes de los 2 años es 0 minutos. Antes de los 2 años, el niño no tiene por qué ver pantalla. No puede ver pantalla. Si usted no quiere creer en esto, pues, y tienen hijos pequeños, prepare su bolsillo. Prepare su bolsillo porque hay una alta probabilidad que el chico durante su infancia y durante su adultez tenga problemas de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. El niño necesita moverse, interactuar, jugar, tumbar, recoger, regar, todas esas cosas que para usted es algo completamente horrible. Un día yo estaba en el colegio, ¿sí? Y ese día pues hay varias enseñanzas. Una de ellas fue porque mi esposa me llama porque habíamos pintado una pared bien bonita y los mellos tenían 1 año y 8 meses más o menos, colorearon toda esa pared, ¿cierto? Pared que hasta no hace ni 2 meses la pintamos y yo estaba rehúso a pintarla porque quería conservar en unos pequeños cuadros algunos de esos rayones. Lastimosamente, pues bien, terminé de pronto cediendo y mi esposa pues me terminó convenciendo de que pintáramos todo y que más bien hiciéramos otro tipo de recuerdo con los niños. Va, pero en fin, lo que les quiero decir es que muchas de las cosas que a nosotros nos fastidia de los niños son los que hacen de los niños un niño y son los que hacen de la niñez una posibilidad de aprendizaje. Que el niño juegue, que el niño se ensucie, que el niño explore, que el niño, todo eso hace parte fundamental. Y hoy en los preescolares, tanto la escuela como los mismos padres de familia, yo no sé, pero han optado por una tradición tan antipedagógica y es que el compromiso de entregarle el hijo al papá inmaculado, es decir, tal cual como se lo entregaron. Vea, usted me entregó a su hijo limpiecito y yo, mejor dicho, lo vigilé tanto que aquí está su hijo y eso es un buen colegio. Y lo que no están entendiendo, lo que no están entendiendo, o sea, yo, si le entrego a mi hijo bien limpiecito y me lo van a devolver bien limpiecito, yo sabiendo quién es mi hijo en casa, yo saco a mi hijo de ese colegio. Porque si en casa el niño es juguetón, brinca, yo digo, ¿qué hiciste en el descanso? O sea, ¿qué hiciste en el recreo? Es decir, no juegas a la pelota, no juegas nada, o sea, ¿qué estás haciendo? Ya. Entonces, estás en una cárcel, o sea, la exploración, la plasticidad cerebral. Entonces, a la medida que el ser humano va creciendo, más que biológico, es porque el cerebro en su principio de plasticidad se va a adaptar al ambiente. Así que entra a la escuela y en la escuela se encuentra usualmente con sistemas repetitivos, memorísticos, fundamentados en el examen, y eso va disminuyendo la plasticidad cerebral. Después llegamos a la universidad, no cambia mucho las estrategias de aprendizaje,
¿sí? Y más o menos a los 30 años, más o menos, a los 30 años, donde la mayoría de la gente ha estudiado lo que considera que debió estudiar, se profesionalizó o se tecnificó o ya está trabajando y entramos a una vida laboral que es un bucle repetitivo de actividades, de las cuales usualmente el cerebro se adapta, así que deja de tener nuevos escenarios de aprendizaje, deja de desafiarse. ¿Cuándo fue la última vez que usted se dedicó a practicar un deporte nuevo? Uf, hace rato, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted decidió aprender a tocar un instrumento nuevo, a practicar un nuevo deporte? Por ejemplo, si usted es diestro, ¿cuándo fue la última vez que intentó escribir con la mano izquierda? ¿Sí? Y somos inconstantes en esos ejercicios que pueden ayudarnos a generar plasticidad cerebral y con ello minimizar las probabilidades de que de pronto podamos padecer Alzheimer o cualquier otro tipo de trastorno cognitivo y neurológico. Entonces, es preciso que nosotros como maestros entendamos que para favorecer la plasticidad cerebral tenemos que trabajar en un aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes, pues puedan, puedan trabajar de manera directa con la realidad, ¿sí? Entonces el maestro debería aprovechar este principio para crear ambientes de aprendizaje estimulante y desafiante. Problemas, problemas, siempre busquen problemas, ¿sí? Siempre busquen problemas. Entonces yo pasé de decir F1 es igual a A por B por C por D más A negado por C negado por D negado más y resuélvame. Ya pasé a eso a decirle, vean muchachos, tenemos un hotel, que es el Hotel GHL, necesita una alarma contra incendio y un texto y una narrativa grande, donde el estudiante entonces comience a entrar, comience a analizar, comience a problematizar. Y de ahí tiene obviamente que sacar unas preguntas para seguir enriqueciendo el proyecto, tiene que hacer un levantamiento de requerimientos, tiene que hacer unas fórmulas preliminares, tiene que hacer un prototipo, tiene que hacer un maquetado, tiene que hacer un simulador, tiene que hacer, entonces, deje de hacer un ejercicio en el tablero, ¿sí? A que lo que voy a enseñar en ese ejercicio, él lo lleve a un problema real propio de su carrera. Auditoría, vamos, buscamos una empresa, hagan auditoría. Línea de énfasis. Chicos, pues busquemos una empresa, un negocio o una necesidad, ¿cierto? Donde la persona tenga que hacer un sistema informático para la web, para que ustedes durante el curso, ustedes analicen el problema, diseñen el problema, comiencen a fundamentar teóricamente el problema y comiencen a crear una solución para ese problema, la implementen y todo. Y de esa manera, el chico no solamente aprende haciendo, sino que el estudiante se desafía a sí mismo y estamos utilizando uno de los recursos más importantes, la plasticidad cerebral. ¿Sí? La plasticidad cerebral. ¿Sí? De hecho, Montessori, miren lo que decía Montessori. Montessori le dice, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Quiere decir que yo como profesor tengo que entender cuándo mi ayuda sobra. Profe, que yo no sé hacer esa pregunta de investigación, vale. Le puedo darle preguntas orientadoras, pero tienes que hacer tú la pregunta. Yo no te la voy a hacer, porque cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para tu desarrollo. Ay, profe, que ya esto es tan difícil. Ve, tenemos que hacerlo. Vamos, ánimo. Ustedes dicen, yo digo, ¿cuántos comen hoy? 3 veces al día, profe. Vale, perfecto, qué bueno. ¿Cuánto te demoras comiendo? 5 minutos. Comer es difícil. No, profe, es la cosa más fácil del mundo. Bien, eso te costó aprenderlo 3 años. Así que todo lo que es nuevo es difícil. Así que vamos, ánimo y a trabajar. ¿Sí? Ánimo y a trabajar. Decía Piaget, cuando le respondes algo a alguien, le robas para siempre su oportunidad de aprenderlo por sí mismo. Tenemos manito levantada. Tenemos a Beatriz Elena Serma. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, excelente, gracias. ¿Y tú? Hola. ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Bien, bien, gracias.
Excelente, Me te alegro escucho bien. muchísimo. Quería dos cositas que ver. La primera era, bueno, siempre felicitarte, pero ayer pasó algo extraño con lo de la clase. Estaba Nana explicando muy bien, me encanta Nana, excelente. Y de repente cortaron y yo le pregunté a Andrés y me dice que es porque está otra clase, pero yo creo que no es la forma. Eso es solamente un consejo interno y privado. Sí, Y claro que sí. eso por un lado. Por otro lado, muchos compañeros preguntaban no sé qué más. Yo creo que tenerlos a ustedes dos en una actividad como esta, que además es gratuita, solamente se paga un certificado. Demasiadas cosas importantes y buenas que hay que sacarle provecho en vez de perder tiempo preguntando cosas que no parecen muy apropiadas. Y por otro lado, tú Claro, comentaste ayer en relación que ibas a subir algo nuevo, unos pro al material. Yo revisé hoy el claro, material y no está todavía, solo para recordarte. Y por supuesto sí, claro. agradecerles a todos, todo el equipo por todo lo que se ha estado trabajando, y todos esos tips que das en relación a cómo enseñar. Yo creo que lo que nos falta a muchos educadores al momento de entender que la educación hoy es otra. No podemos enseñarle a los pececitos a subir un árbol dentro del mismo espacio de la escuela como hacía la película. Muchísimas gracias. Así es. No, Beatriz, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo. Nana también me comentó lo mismo, me dijo que se sintió algo incómoda por el cierre abrupto de la clase. Sí. Bien, yo debo reconocer que no manejo la parte administrativa, no conozco las razones y sé que quizás yo también lo viví en una clase y para que faltando 5 minutos ya yo voy dándole cierre. Y pues yo de pronto muy equivocadamente yo equivocadamente yo equivocadamente le había dicho a ella que iba hasta las 3:30 de la tarde, por lo cual ella no se había como proyectado a terminar a las 3. Así que ante todos ustedes, mis disculpas. Si de pronto hubo una falla en la programación o algo, les pido que me excusen. Vale, y tienes toda la razón. Yo ayer no pude acceder a la carpeta. Yo por ahí le escribí a Daniel, no sé si es que hubo un cambio en la ruta que yo tengo como maestro para poder montar información, pero ayer no pude ni entrar a la investigación ni entrar a la de docencia. Yo les escribí a los de la CID, no sé si me han respondido porque no he revisado, pero si me respondieron y me reenviaron el link ya nuevo corregido, yo con todo gusto les monto estos prompts y les voy a montar material nuevo. Ya, hay unos temas, ahora que vayamos a práctica, antes de que se acabe la clase, voy a ver si busco unos videos en YouTube de clases mías para que ustedes de pronto puedan profundizar de pronto alguna cosa que por temas de tiempo no hayamos podido hacer. Por ahí sí, sigan a la SIL. Por ahí Diana y yo estamos creando unos diplomados en conjunto para presentárselo a la SIL para ver si de pronto la SIL considera según su mercado, porque ellos son los que entienden su mercado, si tendría o no viabilidad, ¿cierto? Sobre todo en el tema del autoliderazgo y eso. No dejando de pedirles que no dejen de seguir a Nada. Recuerden, en Instagram soy Nana Álvarez, en Facebook soy Nana Álvarez, en TikTok también soy Nana Álvarez, ¿ya? Es algo que ella les pida ahí que les encomiende, ¿vale? Bien, entonces continuamos. Vamos a darle esto porque sé que a ustedes les gusta mucho la práctica. Segundo principio, reconozcan la sinapsis. Las sinapsis son las conexiones de las células nerviosas. Es aquello que nos permite aprender. Sin la sinapsis no hay aprendizaje. ¿Y cómo se produce la sinapsis? Pues con la plasticidad cerebral. Entonces, las sinapsis se favorecen a la medida que el cerebro se va desafiando. Si no hay desafíos a cosas nuevas, pues obviamente entramos en cierto tipo de zona de confort. Miren, ayer en clase de docencia universitaria en la noche, alguien me dice, profe, tengo 78 años de edad, ¿sí? Y no sabe lo que yo estoy aprendiendo con usted. Todos los ejercicios que usted ha hecho me han salido. Yo decía, 78 años de edad. Yo acá en mis adentros decía, ya debe estar pensionada. Ni en la universidad debe estar. Y me decía, Llevo 10 años de pensionado, pero estoy aquí
porque el aprendizaje hace parte de mi esencia. Entonces, veamos, esta persona con 78 años de edad, ¿sí? Que uno diría, ay, debería estar regando matas, acostada. No, está aprendiendo sobre inteligencia artificial, ¿sí? Y me mandaba porque era una de las más activas, no sabía que tenía esa edad, y era una de las activas, y qué bueno pero hay personas, mire, yo tengo amigos de 37 años de edad. Mira, ¿qué vas a hacer tu maestría, tu doctorado? Ah, no, ya yo estudié lo que tenía que estudiar. Ya están cansados del aprendizaje y cada día hay que estar actualizándose. Cada día está actualizándose. ¿Ok? ¿Cómo puedo generar esto en el aula de clase? Fomenten la curiosidad, comiencen la clase con una pregunta, muestren un problema y hagan preguntas, ¿ya? ¿Sí? Y aquí les voy a compartirle un modelo de clase, ¿ya? Y para que ustedes puedan, ojalá, saquen el espacio para verse. Es una clase que sé que les va a servir bastante. Para serles honesto, yo la monté en, yo la monté en YouTube para que unos estudiantes la vieran, que estaban haciendo prácticas pedagógicas y se las monté como un ejemplo de cómo podía ser una clase, ¿sí? Entonces, esta clasecita, que es una clase de casi una hora, ¿sí? Tiene más de 40.000 reproducciones y tiene una cantidad de diplomados, de comentarios, ¿ya? Con respecto a lo que la clase definitivamente ofrece en su estructura. Entonces, en esa precisa clase que le estoy compartiendo aquí, que dura una hora, primero porque el tema es importante para ustedes, es teoría general de sistemas, nada más y nada menos. Y eso se aplica para todo. Dos, es una clase donde aplico precisamente, comienzo mostrándoles un video. ¿Se pueden imaginar eso? Ah, les presento un video. María Andrea Garcés. Es la única. Y que nos encontremos en la calle 41, nos encontremos con este caso. Muchos accidentes, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué podemos ver aquí? Y aquí, progresivamente, después del video, comienzo con unas preguntas y durante la clase, cuando fue necesario, la ilustración, pero cuando fue necesario... Ese objeto. Quiere decir que no se han puesto las gafas de la Matrix. ¿Cierto? Hazme un favor. Miren, yo aquí les traje una bicicleta, les pedí a uno de los estudiantes que me prestara su bicicleta. Vente para acá, ubícala acá en la mitad. Si nosotros le preguntamos a un niño o a un estudiante, ¿esto qué es? Vas a decir una bicicleta, ¿cierto? Dos llantas, tal cosa. Pero les hago una pregunta, ¿esto es un sistema o no es un sistema? Entonces, aquí ustedes van a estar viendo claramente una clase, ¿cierto? Una clase, ¿sí? Con ciertas características centradas en la neurociencia, en la curiosidad, en la exploración, en la creatividad. Y obviamente ellos tenían que crear un sistema, pero ya fue una actividad que se hizo ya más desde el ADP. Entonces vamos a ver. El cerebro también tiene unas funciones cognitivas fundamentales, ¿sí? Tenemos plasticidad cerebral, sinapsis. Vamos a hablar de tres funciones cognitivas eh, completamente importantes y voy a hacerlo lo más rápido posible. Funciones cognitivas elementales, la memoria, ¿cierto? La memoria, ¿sí? Porque la memoria nos permite retener información. Por ejemplo, esta imagen que ustedes están viendo, considerando, considerando que esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3 y esta es la posición 4. Díganme los números en el orden en el que yo les estoy presentando. Díganme los números que estaban allí para ver si de pronto, para que de pronto comprendamos un poco el tema de la memoria. ¿Cuáles eran los números que alcanzaron a ver allí? Dice Sergio 3072, 3072, 3072,
1324, 3072, 3072, 3072, pues yo asumo que es 3072, lo más probable. Pero ahora díganme en ese mismo orden, díganme en ese mismo orden los colores, ¿sí? Porque quizás los números tienden a ser fácil de identificar, pero los colores sí tenemos la capacidad de observación. Yo soy de las personas que le agradezco a Dios que nunca me ha pasado algo, ni he sido testigo de un crimen, ni de pronto hay un asalto y me digan, descríbame quién lo asaltó. Yo lo más probable es que digan, no, deje eso así que se pierda. Sí, ¿por qué? Porque pues yo no soy tan detallista, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver cuáles fueron, ¿ok? Entonces tenemos 3072 como la mayoría dijo, y tenemos verde, fucsia, naranja o amarillo y el azul. Ok, ahí fue un poco más difícil, ¿cierto? Ahí fue un poco más difícil. Pero bien, ese es el primer principio, el principio de la memoria. Ya hemos hablado de la memoria emocional es inconsciente, la memoria procesal es repetitiva, la memoria declarativa, que es la memoria episódica y semántica, es consciente. Nuestra memoria consciente es la memoria cognitiva, la demás es inconsciente. ¿Ok? Segundo principio de, de las funciones cognitivas es la percepción. La percepción es la forma en cómo nosotros percibimos, bajo la redundancia, o vemos, o interpretamos, o asumimos la realidad. ¿Cómo la percibimos, cierto? ¿Cómo se percibe la realidad? Eso es percepción. Ahora, esto tiene una relación directa entre, por una parte, los sentidos que constituyen los órganos para recibir información del ambiente, los ojos, la boca, los ojos, el gusto, el olfato, el tacto, la vista, ¿sí? Pero no solamente los sentidos de órganos, sino los sentidos de los significados. ¿Qué significa eso que yo estoy percibiendo, que estoy viendo? Tercero, incluye obviamente todas las funciones emocionales, cognitivas y procedimentales del cerebro. Así que no es lo mismo. Mire, hay un error que cometemos nosotros, ¿ok? Y la gente no entiende la palabra empatía. La gente cree que empatía es, hombre, yo quizás, eh, como quien dice, comprender lo que el otro siente. Y eso no necesariamente es empatía, ¿sí? Porque el error que más cometemos nosotros al intentar ser empáticos es intentar comprender las emociones de los otros desde mi yo. Por ejemplo, un día, estando en clase, una estudiante de posgrado se veía que estaba llorando en clase, una persona superada los 30 años, se veía que estaba llorando en clase y se veía que no solamente estaba llorando, sino que su cara reflejaba que llevaba mucho tiempo llorando. Cuando me percaté de la situación, sí, sí, porque ya llegó tarde, se sentó y al poco rato que observo me di cuenta que sí, está llorando. Eh, Detengo la clase, mando la clase a break y me acerco. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te ocurre algo? ¿Hay algo en lo que yo te pueda colaborar? Sí, como esos primeros auxilios emocionales, también entiendo que quizás uno es un desconocido a veces para los estudiantes, por lo cual le pregunté si tenía alguna amiga o alguna compañera de clase con la que quisiera sentirse acompañada, en el caso que mi compañía no fuera la que de pronto más le sirviera. Resulta que yo sí, yo estoy bien, yo llamo a una amiga y yo le dije, vayan, cualquier cosa se necesita, si no puedes estar en la clase, tranquila, te apoyas en tus compañeros y después te desatrasas. Sí, ¿por qué sencilla razón? Porque miren lo que pasa, la tristeza, ¿sí?
aumenta los niveles de cortisol. Y los niveles de cortisol, o sea, el miedo y la tristeza aumentan los niveles de cortisol, disminuyen la sensación de placer, es decir, que disminuye la dopamina, la oxitocina, la serotonina y lleva al sujeto a un estado de bloqueo cognitivo. Afecta las funciones de la atención, la percepción y la memoria. Quiere decir que tener un estudiante llorando en clase es simplemente tenerlo en cuerpo presente, pero obviamente todo va a estar girando alrededor de la situación que le está generando el conflicto. Así que le dije que si ella deseaba buscar algo de ayuda o sentirse más cómoda en otro lugar, pues bien lo puede hacer, ¿ya? Porque siento que la educación es un acto humanizante. Cuando la estudiante se va, unas compañeras, ustedes saben que esto es muy común en todos los escenarios, se acercaron y dijeron, profe, lleva así como un mes, como 2 meses. A ella como hace 2 meses se le murió la abuelita y todavía no lo ha podido superar. Y otra compañera que está allí dice lo siguiente, yo perdí el año pasado a mis abuelas, a mi abuela, y pues bien, me dolió, la lloré, pero ya la semana bien. Ella está siendo exagerada con sus sentimientos. Entonces entendí y yo le aproveché el escenario para explicarles a estas compañeras y le decía, mira, la empatía es algo que no surge de comprender las emociones de los otros desde mis propias experiencias. ¿Ya? Por eso, lo último que yo hago cuando alguien está pasando por una crisis o alguien está triste o alguien perdió a alguien, lo último que yo hago es decirle, entiendo cómo te sientes. ¿Por qué? Porque no entiendo cómo se siente. ¿Por qué? Porque yo no soy esa persona. Sí, por ejemplo, yo perdí a todos mis abuelos, 2 abuelas maternas, 2 abuelos paternos. Y aunque a todos los 4 los quería, quizás a uno tenía más apego que al otro, todos me dolieron, pero debo reconocer y podría coincidir con la compañera en que a la semana o 10 días, pues seguía con la tristecita, pero no me afectó tanto como si de pronto le estaba afectando a esta joven. Pero resulta es que jamás puedo homologar las experiencias. Uno, porque mi relación con mis abuelas no son lo mismo de la relación que esta persona tuvo con su abuela, ¿cierto? Dos, los sentidos no son los mismos, ¿sí? Los sentidos no son los mismos, los rasgos de personalidad no son los mismos. Yo no puedo saber lo que la persona está pensando, ¿sí? Yo les voy a confesar, por mi experiencia de vida, yo en la adolescencia fui una persona muy sensible, con nada lloraba. Pero eso en un contexto machista, y cuando me refiero a machista, no solamente me refiero a los hombres que estuvieron obviamente guiándome en mi vida, como por ejemplo mi papá, que decía que el hombre macho no llora, sino también metiendo a muchas mujeres, por ejemplo. Una de las cosas que mal espantaba, ¿sí? A las personas del sexo opuesto era la sensibilidad emocional, ¿sí? Y yo tuve esa experiencia que quizás más de una persona, ¿sí? Más de una novia, una de las cosas que hizo que de pronto dejaran de estar conmigo era que yo era una persona muy sensible. Y esas experiencias me hicieron un adulto bastante duro. Podemos llamarlo una especie de trauma, de cosa, pero hoy, a mis 41 años, soy una persona muy difícil de llorar. Se me dificulta, son muy pocas las situaciones que pueden quebrantar, ¿sí? En términos de llorar físicamente hablando, ¿sí? Y me casé con Nana, que Nana con una propaganda llora, ¿sí? Con un video llora. Entonces, no podemos nosotros en el aula de clase, entonces comparar. Pero ya yo a tu edad me sabía esto. No podemos compararnos, porque la manera de percibir la realidad siempre va a ser distinta. ¿Sí? Siempre va a ser distinta. ¿Qué significa la realidad? Un día un estudiante le dijo a otro, mira, profesor, está llorando porque sacó un 4. Y un 4 es una nota que no es mala. ¿Sí?
Las notas acá son de 1 a 5. 4 es una nota que está por encima de la nota mínima. Y este estudiante decía, mira, yo saqué 3,3 y no estoy llorando. O sea, yo me conformo con el 3,3 paso. Pero, ¿qué significa para ella? ¿Cuáles son sus metas, sus sueños? ¿Sí? ¿Qué representa para ella ese número? Así que yo no puedo homologar a partir de mí. Y ese es el problema, más grande problema que tiene la sociedad. En las redes sociales, todo el mundo quiere opinar con respecto a cómo siente y cómo vive el otro desde sus propias experiencias. Y así no funciona el mundo. ¿Ya? Vayan a un velorio para que vean. Cada quien intenta dar consuelo desde sus propias experiencias. Entonces, nosotros aprendimos que en un velorio, cuando alguien pierde a un ser querido, no hay palabra humana que pueda brindarle consuelo a una persona que acaba de perder a alguien. Sin embargo, entendemos cómo funcionan las emociones desde el punto de vista neurológico. Entonces, desde el punto de vista neurológico, siempre tendrán los sentidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscamos? Desde los sentidos, comenzar a modificar su estado emocional. Por ejemplo, estar presente, el contacto físico, ¿cierto? Ay, amiguita, ya, tranquila. No, no. Sí, ¿me entiendes? Cualquier cosa, no se pone al lado, uno intenta respirar profundo. Cuando de pronto la persona pierde el control, vamos a hacer, mira, vamos a alejarte un momentico de acá. Uno lo aleja del contexto que le está generando la perturbación, lo guía en una respiración. Respira profundo, suelta, relájate, tómate una agüita. Ese es el contacto físico. Estar presente, solucionar problemas. Por ejemplo, oye, mira, qué pena, ya tu hijo comió, si quieres, tranquilo, quédate aquí, atento, quieres que me lleve a tu niña, a tu hijo, para que coma algo, necesitas que te busque a alguien, necesitas que te transporte. O sea, esa es la mejor forma de estar presente cuando alguien pierde algo, siendo activo, ¿cierto? Y no comenzar a dar explicaciones. Entonces uno de los peores de, ay, tranquilo, dando explicaciones teológicas, espirituales, emocionales, sobre lo que pasó y por qué pasó. No, en ese momento es un momento de duelo, de duelo. La persona tiene que vivir ese dolor. Y lo peor que ocurre cuando alguien pierde a alguien es que en la cultura latinoamericana, cuando los primeros 7 días, ¿cierto? Las primeras 7 noches, pues todo el mundo está presente, pero después, ¿qué pasa? Cuando me tengo que enfrentar a la casa vacía, me tengo que enfrentar al cuarto con su ropa, me tengo que enfrentar a la soledad de una cama que ya no tiene esa persona al lado. Allí es donde más necesitamos al otro y es cuando el otro dice, ay, ya yo cumplí, ya yo le di el pésame, ya yo le di, sentí mis condolencias, así que yo cumplí socialmente. No, tenemos que estar con las demás personas y eso sí es empatía, ¿cierto? Entonces, como maestro, necesitamos generar estos escenarios. Ok, para que entiendan un poco lo que estoy hablando. Díganme qué están viendo en este momento en pantalla. ¿Qué ven en pantalla? Me comentan por acá por el chat. ¿Sí? ¿Qué están viendo? Dice Luzmila, 13B, 13 y B. Dice Brito, letra o número 13 y B, 13B, la B, la 13, ¿cierto? Ok. Está claro que o es la 13 o es el B, ¿verdad? Pero ahora vuelvo a preguntarle lo mismo. ¿Qué están viendo? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Sí? ¿Ahora qué ven? Vale. Entonces ahora veo 3, 12, 13b. ¿Se dan cuenta cómo el contexto cómo el contexto influye en la realidad? Siempre el contexto el entorno, siempre va a influir en la realidad, siempre. Miren, siempre, repito, siempre el contexto va a influir en la realidad, siempre. Cambia el contexto, cambia la percepción. Cambia el contexto, cambia la percepción. Cambia el contexto, cambia la percepción. ¿Sí? El contexto juega un papel fundamental. Por eso es que cuando ustedes vayan a dar clase, vayan a dar las condolencias,
vayan a tener cualquier actividad, el contexto juega un papel fundamental. Nosotros tenemos un movimiento que se llama Matrimonio Sano, Nana y yo, en el marco de una comunidad cristiana. Y pues lo que hacemos es generar escenarios porque creemos que no existen matrimonios perfectos. Creemos que existen matrimonios sanos, matrimonios que saben estar enojados, que saben estar tristes, que saben estar felices, que saben expresar sus emociones, ¿cierto? Que saben vivir, ¿sí? Que saben experimentar o que tienen una sexualidad sana, ¿sí? No perfecta, pero sí sana, donde ambos no se hieran, sino que ambos se sanen entre ellos mismos. Entonces hablamos de matrimonios sanos, ¿sí? Matrimonios sanos, no perfectos. Cuando a veces tenemos parejas jóvenes de 5, 3 años de casado y nos dicen a veces, no, nosotros no hemos discutido, tenemos 3 años y nunca hemos discutido. Nunca han tenido una diferencia. Entonces, cuando tenemos estos casos, usualmente, casi para no decir siempre, usualmente entendemos que uno de los dos está sofocando sus emociones. Es imposible que dos mundos tan diferentes eh, no tengan diferencias, ¿sí? No tengan diferencias. Y esto sucede que cuando viene a ver, esta persona que está sofocando sus emociones estalla y comienza a ser radical con lo que estalla. Entonces ahí estamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el contexto influye. Entonces, como matrimonio, yo debo reconocer que lo que ella siente, lo siente desde el contexto, desde el rol en el que ella vive. Yo no puedo decirle, oye, pero tanto problema, si, ¿qué es lo que? No, no, no. Yo tengo que entender ella cómo se siente, cómo vive, cómo experimenta su situación. ¿Ya? Y ella también tiene que entender cómo yo vivo mi vida, soy, qué tipo de problemas cargo. Y yo tengo que entender qué tipo de problemas ella carga. Y que como mujer va a percibir el problema de una manera diferente y yo como hombre voy a percibir el problema de una manera diferente. El contexto influye demasiado. Tengo 3 hijos y 2 son mellos. Los 2 nacieron el mismo día, estuvieron en la barriga al mismo tiempo, tienen el mismo papá, la misma mamá, han sido criados con los mismos principios, con los mismos valores, pero nos toca diseñar 2 estrategias diferentes porque estos 2 pelados no se parecen en nada. ¿Sí? O sea, son completamente equidistantes. Entonces, la homogeneidad no existe ni en el aula de clase ni en ninguna otra parte. Así que nosotros tenemos que aprender a superar, obviamente, las percepciones. ¿Vale? Vamos a saltarnos esto para ir. Y el último punto es la atención. La atención juega un papel fundamental. ¿Sí? Y no quiero perder la oportunidad. ¿Sí? No quiero perder la oportunidad de hacerles un pequeño ejercicio. ¿Sí? Eh, les voy a ponerle en este momento un video. Quiero que me presten atención, ¿sí? En el video hay 2 equipos de baloncesto. Un equipo de baloncesto está uniformado de negro, el otro equipo está uniformado de blanco. Voy a ver cuánto usted puede retener su atención. Quiero que cuente el número de pases que hace el equipo blanco. ¿Qué es un pase? Que el balón que está en las manos de un jugador de uniforme blanco pase a otro jugador de uniforme blanco. ¿Ok? Estamos listos para que ustedes puedan conmigo contar, para ver si ustedes pueden prestar atención. Entonces, es un recurso, la atención es un recurso que el maestro, es un recurso que el maestro tiene que saber utilizar. ¿Sí? Y muchas veces nosotros autosaboteamos nuestro propio proceso de enseñanza, porque las diapositivas que hacemos no ayudan o no colaboran. Así que las diapositivas, si ustedes se han dado cuenta, mis diapositivas
son diapositivas que tienen máximo 3 elementos o 4 elementos. En este caso, un título que llama la atención, que es el nodo principal, unos nodos que son secundarios, y en este caso, una imagen ilustrativa. ¿Cierto? Y todo el demás recurso lo tengo yo, es decir, manipulo la atención de las personas para que la persona se centre en mí. ¿Qué sucede cuando una diapositiva tiene mucho texto? Resulta que la gente va a terminar leyendo esta diapositiva y no me va a terminar prestando atención a mí. Así que procuro en lo posible que los recursos sean los más visuales posibles, lo más visuales posible, ¿sí? Porque los sentidos retienen mucha más información. Y entonces hoy vamos a hablar un momentico de presentaciones disruptivas. Vamos a hablar de presentaciones disruptivas, ¿sí? Y antes de esto, y hoy les pido perdón, hoy casi no he preguntado, hasta el momento se ha entendido la clase, cómo estamos, eh, este servidor ha podido explicar de manera asertiva todo. Vale, perfecto, muchas gracias. Me alegra mucho, vale. Entonces vamos a ver. Cuando hablamos de presentaciones disruptivas, ¿mm? ¿Y hasta qué hora? Ah, entonces yo voy. Entonces, hablemos de presentaciones disruptivas. Las presentaciones disruptivas, cuando hablamos de algo disruptivo, es algo que se sale del contexto, que rompe lo tradicional, algo que llama mucho la atención, que engancha, que atrapa al sujeto. Entonces, por ejemplo, las presentaciones disruptivas se mueven en un concepto de simplicidad, ¿sí? Y están fundamentadas en las funciones cognitivas de la atención, de la percepción, de la memoria, pero también reconoce otros principios, como por ejemplo las ondas cerebrales. Deben comprender que nuestro cerebro trabaja por ondas cerebrales, ¿sí? Eh, Últimamente se habla de la onda gamma, que es una onda donde el cerebro está en un estado de sofocación máxima, de procesamiento intenso de información, pero podría estar más asociado a eventos desafiantes o a situaciones de estrés. Pero normalmente nosotros convivimos a diario con 4 emociones, con 4 ondas cerebrales. La primera onda cerebral se le conoce como onda beta. La onda beta es cuando el cerebro está entre 14 a 30 Hz. Aquí se dice que el cerebro está en una actividad cerebral intensa, está procesando información. A esto le llamamos ventana cognitiva. ¿Por qué ventana cognitiva? Porque es ese espacio que me da el cerebro para poder sembrar una estructura semántica o episódica de manera satisfactoria. Es esa ventana donde yo puedo impactar el cerebro del ser humano en términos de aprendizaje y de estructuras asociativas. ¿Ok? O sea, aquí puedo sembrar estructuras semánticas en onda beta. Pero resulta que el cerebro dura entre 15 a 20 o 25 minutos en onda beta. Significa que yo no puedo estar durante toda la clase en estructuras semánticas porque son 2 horas de clase. Yo tengo que aprender a jugar entre la onda beta y la onda alfa. ¿Qué es la onda alfa? La onda alfa son estados donde el cerebro baja de 8 a 13.9 Hz. Es un estado de relajación, de disfrute y de actividad cerebral escasa. Es decir, a esto se le llama ventana cognitiva y a esto se le llama ventana reflexiva. Por ejemplo, las veces que durante mi clase usted está muy atento, está prestando atención, pero de repente yo pareciera que me saliera del tema. De repente estoy hablando de un concepto y de repente yo le digo, miren, una vez me pasó esto, muchachos. Y comienzo yo a contarle una anécdota, ¿cierto? Y ustedes automáticamente dejan de explicar lo semántico
y yo los llevo hacia una ruta reflexiva donde eso que estoy contando reflexivo tiene coherencia frente al marco cognitivo que yo estoy trabajando. De tal manera que lo que estoy haciendo es guiando la onda cerebral a una onda reflexiva. Y por momento, oye, a mí me pasó eso. En el velorio de fulanita de tal, cuando se murió, ¿verdad? Oye, esto me sucedió en clase. Oye, esto me está pasando en el matrimonio. Oye, esto me está pasando en mi casa con mi hijo. Esto, ¿cierto? Ok, entonces lo que hacemos es decir, recibido lo semántico, recibido lo cognitivo, lo declarativo, estamos creando sentidos y significados a partir de la onda alfa. Estamos creando una amalgama entre, entre el texto y el contexto y el subtexto en una relación de onda beta y onda alfa. Yo tengo un maestro, pues tengo rato de no hablar con él, apellido Rojano, y en la maestría, cuando está haciendo la maestría, todas las preguntas que yo le hacía, me respondía de la misma forma. Yo le decía, profe, ¿cómo hago para que mis estudiantes se motiven en mi clase? Y este profesor, que es un etnógrafo famoso, es una persona, es un maestro muy sabio. Él me decía, Coronado, cuéntales una historia. Después yo les decía, profe, ¿cómo hago para que mis estudiantes entiendan lo que yo les estoy explicando? Me decía, Coronado, cuéntales una historia. Y para cada cosa, profe, ¿cómo hago para que mis estudiantes eh, de alguna manera emprendan en la investigación? Cuéntales una historia. Siempre era cuéntale una historia. Ahora entiendo por qué. Porque él reconocía que yo estaba simplemente en lo cognitivo y que no había roto la frontera de lo reflexivo. Y por eso iba como un carro con una llanta ponchada. Iba andando mal en la educación. Así que siempre o cuento un video, o cuento una anécdota, o, o les cuento una historia, o les hago una pregunta, o les presento una metáfora, ¿sí? Con el objetivo de orientarlos entre la ventana cognitiva y la ventana reflexiva. Y aquí juega un papel muy importante la atención, los recursos visuales con los que nosotros intentamos acompañar esas, esas, esas diapositivas que hacemos, esa manera. Ahora, ¿qué sucede si yo manejo un discurso homogéneo en tono de voz, en movimiento, los mismos colores de la diapositiva siempre? El cerebro se va a adormecer pasado los 90 minutos, quizás antes en algunas edades. Estoy hablando en adultos, hasta 90 minutos podría aguantar el cerebro en un escenario completamente ineficiente, ¿vale? El cerebro inevitablemente se va para onda teta de 4 a 7.9 Hz, ¿cierto? Donde entra un estado de calma profunda, distanciamiento mental, dispersión de la atención. La persona aquí la perdimos por completa, ya no está en el salón de clase. Y esto es responsabilidad tanto del maestro como del mismo estudiante. El maestro por sus metodologías, por sus estrategias, y del estudiante. Por ejemplo, yo tengo clase con ustedes a la 1 de la tarde. Hoy es nuestra última clase. Pero, por ejemplo, si ustedes comen muy pesado, sí, vamos que usted almorzó a las 12:45 y tiene clase a la 1, ¿sí? Y comió bastante pesado, o sea, comió una sopa grandísima y una cantidad de arroz. Pero lo más probable es que a los 40 minutos, después de haber comido, que hice a la 1:30 de la tarde, el cuerpo en su proceso de digestión va a llevarlo a onda teta de manera sencilla. Usted se va a estar durmiendo, ¿ya? Entonces, es una manera también de poder uno autorregularse con respecto al aprendizaje. Y la onda delta es cuando ya definitivamente el estudiante se durmió en clase, ¿sí? Eh, Estudiando la especialización, una vez mi esposa llegó a la casa y me confesó que con un profesor tuvo un microsueño, tuvo un microsueño que unos compañeros hasta le dijeron, oye, mira,
Y ella me decía, mi amor, pero es que mira, el mismo tono de voz, la misma diapositiva, el profesor ahí sentado, hablando, o sea, un cóctel de elementos que lastimosamente no ayudan a lograr a que el estudiante se mantenga en onda alfa y en onda beta, ¿sí? Entonces, si ustedes como maestro, aquí tengo una manito levantada. José Wilbau, ¿cómo estás, José? ¿Cómo has pasado? Hola, mi amigo, Hola, Ever, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿cómo has pasado? Bueno, de acá de Panamá, mira, la actividad es la exposición tuya muy clara. Me gustó mucho cuando hiciste la similitud con Montessori para que el niño fuera autónomo, independiente y busque en sí las actividades necesarias para un aprendizaje efectivo. En cuanto a las ondas, mira, pienso que es lo más oportuno que debe conocer el maestro. A veces no es que esté tampoco uno lleno o el niño lleno, sino que también está vacío. Entonces, en los dos aspectos es interesante. Así que éxito, muy Así. bien a todo, ¿va? Muchas gracias, José. Muy amable por tu comentario. Sí, completamente. Tener un chico con hambre, obviamente, también influye mucho en este tipo de situaciones. Mire, yo doy una clase, se las voy a dar. Yo doy metodología de la investigación, de 8 de la noche a 10 de la noche. Para mí es un desafío grandísimo. Yo aquí no me puedo comenzar a tirar teoría porque ¿quién se aguanta una teoría a las 10 de la noche? Nadie. Me toca hacer, o sea, me toca hacer y yo se los decía en estos días, yo decía, Señor, y yo comienzo, Dios, dame tu sabiduría, dame tu gracia, porque esto no es fácil mantener y tenía 450 personas conectadas a las 10 de la noche, ¿sí? Y yo les preguntaba y me respondían muchos, yo decía, pues gracias. Y es un desafío pedagógico. ¿Por qué? Porque la gente viene, ya lo que yo estoy trabajando en el Caribe colombiano le decimos el guarrú. ¿Qué es el guarrú? Lo que queda del café, lo que queda del jugo, aquello que queda eh, como lo que queda. O sea, yo estoy tratando con lo que queda del sujeto, un sujeto que ha trabajado durante todo el día, está cansado física, emocional, mentalmente. Pero bien, estamos. Estamos y si estamos, estamos para hacerlo bien. Entonces, ahí va. Entonces, esto nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, yo tengo que saber manejar el tiempo. A mí la CIN me dice, profe, pero usted tiene 2 horas de docencia universitaria. Yo sé que mi reto es mantenerlos a ustedes en beta y en alfa. Así que diseño mi estrategia. Entonces yo digo, perfecto, perfecto. Eh, considerando que la ciencia me dice que un adulto puede tener entre 90 a 110 minutos de atención, los adolescentes máximo 90, los adultos máximo 110. Y mire que 2 horas estamos hablando casi de 120 minutos. O sea, yo estoy casi rayando o sea, estoy literalmente un poquito por encima de lo que la teoría dice. Ya, y les voy a confesar, nosotros teníamos diplomado de 4 horas. Y yo les decía a la CIRPE, pues yo a ellos los entiendo y yo puedo aquí, mejor dicho, Hollywood con millones de dólares hacer una película, intenta que no pase los 110 minutos, porque la atención es algo bien bastante complicado. Tener a ustedes en 4 horas aquí es bastante complicado en términos de atención. Entonces, de 9 90 a 110 minutos. Entonces, si yo sé que tengo 110 minutos, yo sé que los primeros 5 minutos de saludo para activar la onda cerebral alfa, ¿sí? Algo emocional, cómo está, o sea, pueden mostrar un video, una reflexión, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero partimos de alfa, partimos de la coinonía de la clase, del cerebro emocional. Después, sé que si lo logro, tendré hasta 20 minutos de beta y ahí expongo un tema. A los 15, 20 minutos, yo les voy a estar mostrando un video, haciéndole una pregunta o en su defecto contando una historia. Y ahí presupuesto unos 10 minutos. Ya, alguien me decía, profe, pero es que usted a veces da mucha vuelta.
porque a veces no entienden a veces el principio con el que uno está trabajando. ¿Ya? Y sí, hay gente que le gusta beta, 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 pero no a todos les funciona de la misma forma. Así que tengo que llevarlos a alfa. Entonces, con esto he abordado, y aquí ya me gasté media hora. Aquí me gasté media hora. Ahora, ¿qué hago? Automáticamente aquí abordo una idea. ¿Sí? En medio de 35 minutos. Después me voy a beta y abordo una segunda idea. ¿Sí? Más o menos. O en su defecto, una práctica. Y después me voy a alfa. Y otra vez otra media hora. Y eso lo puedo repetir 3 o 4 veces para mantenerlo en el bucle de ciclo de atención alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Y eso me lleva a que por lo mucho puedo trabajar entre 2 a 5 ideas y que cada idea sea lo más breve posible. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar entonces frente a esto. Entonces tenemos que aprender a trabajar con la heterogeneidad. Diferencias de textos en una diapositiva, texto grueso, texto delgado, ¿sí? Diferentes tipos de colores. Miren esta diapositiva. Entonces comenzamos con blanco. Miren. Vamos a poner otra vez. Entonces veamos. Blanco, 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 oscuro, 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 blanco, blanco, oscuro, oscuro, blanco, 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 oscuro, blanco, oscuro, 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 blanco, blanco. Esto fue un ejemplo que puse. Si se dan cuenta, hay una heterogeneidad de colores y a veces cambia un color abrupto, amarillo, rojo. ¿Por qué? Porque eso visualmente despierta el cerebro, lo despierta. Hay un efecto eh, que genera cierto tipo de, sí, de estimulación sensorial que lo que hace es, obviamente, como despertar el cerebro a beta o a alfa. El tono de la voz. Entonces, cuando estoy contando algo reflexivo, bajo la voz, pero cuando estoy exhortando, aumento la voz, el movimiento, me acerco a la cámara, me alejo a la cámara, muevo. Todos estos elementos están jugando un papel importante a la hora. Lo de la garganta y lo del reflujo, lastimosamente, no hace parte de la neurociencia. Así que eso no lo aprenda. Ya eso es algo que está en revisión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, hay unos elementos que tenemos que tener muy presentes para las presentaciones disruptivas. ¿Cuáles son? El principio de las 3C y el principio de los 4 elementos. ¿Cuál es el principio de las 3C? Que ustedes sean claros. Y cuando sean claros, que ustedes busquen ser entendidos por la población. Miren, eh, todos tenemos nuestra formación. Y yo reconozco, y lo dije en un video que hace muchos años atrás, yo abracé cierta arrogancia intelectual. Y mis clases las sofisticaba con expresiones, tecnicismas. Es que es importante que el maestro en la era del antropoceno, pues obviamente, porque sin antropoceno no hay maestro. Sí. Yo me tiraba a un tronco de discurso sofisticado, técnico, producto de la inmadurez intelectual. Ahora, con un poquito de años de más, con un poquito de accidentes, de estrellados, con muchas enseñanzas de la vida, hoy mi prioridad no es demostrarle a nadie que sé. Yo sé lo que sé y sé quién soy. Y sé lo que no sé y sé lo que ignoro. Entonces, no tengo que demostrarle nada a nadie. Así que al yo liberarme de todo intelectualismo, yo me voy a la clase completamente ligero. Y mi objetivo es que la gente me entienda. Por lo cual, aplico el principio de la claridad. Es decir, busca términos entendibles, busca elementos eh, que la gente pueda comprender. A esto Falborda le llamaba vulgarización técnica, decodificación lingüística, ¿cierto? La capacidad de hacerme entender frente al otro. Y eso el maestro no lo puede olvidar.
Si yo voy a dar matemática en primaria, tengo que decodificar el lenguaje a los de unos niños de primaria, ¿sí? Yo tengo varios compañeros que dan clase conmigo en el colegio, que son compañeros de universidad, y los mismos estudiantes me dicen, profe, que él quiere darnos clase como da clase en la universidad. Y no hacemos el proceso de decodificación, ¿cierto? Tenemos que hacer una decodificación, ¿vale? La coherencia, que lo que voy a enseñar sea coherente con lo que he dado y con lo que voy a dar, y que seamos concisos, ¿vale? Tenemos Marito Levantado, Mario Chicaiza. ¿Cómo está, Mario? Hola, Mario. Mario, Sí, buenas tardes. ¿cómo está, mi amigo? Muy bien, muchas gracias. De la ciudad de Pasto, Colombia. Ay, qué bueno. Sí, y quería pues felicitarlos por Gracias. esta gran charla. Hemos aprendido muchas cosas y me gustaría dejar una recomendación. Les había pedido la mano desde hace mucho rato. Claro, No sé si sea oportuno en este momento. Tú me dices. claro. No, no, sí, da la recomendación, claro. En primer lugar, pues sería bueno que alguien estuviera revisando el chat, ya que en muchas ocasiones a veces escribimos y lógicamente, pues por tú estar explicando otras cosas, no te Claro, das cuenta de lo que se escribe. El caso fue así es. uno de ellos cuando tú hiciste un ejercicio, que las opciones eran cuatro respuestas y tú colocaste en cinco opciones. Entonces varios Claro, escribimos que estaban cinco opciones, que estaba por mal. eso estaba mal y por eso la inteligencia artificial estaba como que descontrolada al sacar el resumen. Eso uno. Y la otra recomendación, que la charla de ayer, pues nosotros la tuvimos también el martes pasado. Y Ujú, entonces, pues creo que se nos quedó debiendo un tema sobre que tú dijiste que ibas a hablar sobre las rúbricas. Entonces sí me gustaría, pues como ya es claro. último día, si nos pudieras facilitar algo de cómo elaborar las rúbricas. Estaba muy interesado yo en ese tema. Bien, yo creo, y me corrigen, los demás compañeros, de pronto en el chat voy a dejarlo abierto, y es que yo creo que di la rúbrica cuando hablamos de evaluación. Me corrigen y les pido perdón si de pronto asumí que ya la había dado. Tú Me- hablaste en una clase sobre la rúbrica, pero en ese momento nos no, explicaste que nos no ibas hicimos, sí, no hicimos el sí, no ejercicio con hicimos algo inteligencia. un caso muy Ah, específico para cómo elaborar una rúbrica. ok. Es más, nos decías que Vale. de pronto con inteligencia artificial se podía elaborar una rúbrica dándole unas especificaciones técnicas, pues Sí, lógica con un claro, prompt. claro, Entonces, sí se puede. eso quedó pendiente. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo Muchas siguiente. gracias. No, no, no te preocupes. Claro. Antes de que se termine la clase de hoy, voy a aplicar algo sencillo. Nos vamos a una práctica y mientras que ustedes van a practicar, en 10 minuticos voy a buscar un link para que ustedes puedan acceder, obviamente, a unas clases que yo di en otro grupo y que de pronto si hay algo que no se dio, porque él tiene toda la razón, el compañero que habló tiene toda la razón y de hecho, analizando bien, sí, creo que no coordiné bien, yo asumo la responsabilidad. Ayer yo no coordiné de pronto bien el tema con Nana. De hecho, Nana me dice, Ever, yo pensé que era un grupo nuevo y yo con este grupo ya había estado la semana pasada. Y yo dije, Dios, el error fue mío, fue completamente mío. Así que para subsanar ese error, vamos a ir trabajando, ¿ok? Ahora les voy a explicar cómo podemos subsanar esto. Vamos. Es que voy para ver si lo hago aquí de manera enseguida. Vamos para ver si aquí me aparece. Show. Si no aparece aquí este. Ojalá que este sea. Sí. Ah, no. Bueno. Nos vamos a una práctica. Se han puesto las gafas de la Matrix. Nos vamos por, yo le voy a compartirle este video. No sé si ya creo que se lo compartí. Lo que pasa es que, perdónenme, uno con tantas cosas. eh, sí, sí. Y por eso voy a subsanar eso. Pues por eso que ustedes, esta es una clase que ya se las mandé. Ahora cuando estén en la práctica les voy a mandarle otros links
donde van a encontrar muchas clases más, como pues, casi todo el diplomado, pero de otro grupo donde van a encontrar muchas cosas más. De hecho, ese curso era más grande en términos de horas. Así que van a haber mucho más material para que ustedes puedan reforzar, porque tienen toda la razón. Ok, entonces veamos. Para terminar, seamos coherentes y seamos concisos. Menos es más en las presentaciones. Por último, para llevarlo a la práctica y poder subsanar lo que le acabo de compartir al compañero, hay una técnica que diseñé, que yo le llamé la técnica de los 4 elementos. Para mí, una presentación disruptiva debe tener un nodo principal, que es una palabra que resalte, un nodo o unos nodos secundarios, que son unas palabras que van a estar acompañando ese nodo principal, un contexto y una ilustración. Son los 4 elementos. Por ejemplo, alguien puso aquí educación universitaria para el desarrollo territorial. Seleccionó universitaria como nodo principal, educación como secundario y el desarrollo territorial como contexto. Entonces vamos a ver varios ejercicios. Por ejemplo, esta es una presentación disruptiva hecha en clase. El buen funcionario público. Funcionario se puso como palabra clave. El buen público. Aquí alguien me dice, profesor, pero es que el sujeto tapa las letras, profe. Y esto es algo muy bonito de la neurociencia. Porque si yo les pregunto a ustedes qué ven aquí, la mayoría de ustedes va a decir que un triángulo. Aunque ese triángulo obviamente está discontinuo. ¿Por qué? Porque el cerebro se encarga de llenar los espacios vacíos. Así que yo puedo poner texto al frente de la letra si solo si permito que el cerebro alcance a ver, por ejemplo, el buen funciona aquí, obviamente el cerebro va a leer buen funcionario, el buen funcionario público. La imagen que se cogió fue una imagen muy acorde de un ejecutivo como con ropa de ejecutivo, pero también con una capa de superhéroe. ¿Ok? ¿Cierto? Tengo acá este proyecto de vida universitario, pero aquí hay un error. El error precisamente es el tipo de letra que no se alcanza a ver muy bien. ¿Sí? Pero aquí veamos. Presentación disruptiva. Planificación estratégica docente. ¿Sí? Planificación estratégica docente. ¿Vale? Planificación educativa para docente. Entonces, bien, considerando esto, considerando los 4 elementos, educación universitaria para nodo principal, nodo secundario, contexto e ilustración, les voy a pedirles que ustedes me regalen un tema para yo hacer la presentación disruptiva, para yo enseñársela a hacer, ¿ok? ¿Ok? Y lo voy a hacer no para que ustedes sigan los pasos aquí, o mentiras, sí, voy a hacerlo de una manera diferente. Eh, regálenme un tema que tenga, el tema tiene que tener nodo principal, nodo secundario y contexto. Tiene que tener al menos esos 3 elementos. El primero que ponga, voy a intentar hacerlo, ¿ok? Dice Mary ChatGPT, pero nada. Dice, pediatría para todos. No me están entendiendo. Tiene que ser los 3 elementos. Vamos a ver aquí. Dice, las competencias investigativas en la carrera de medicina. Y en el orden del mensaje que cumpla con los 3 elementos está ese, porque está pediatría para todos, pero no cumple con los elementos. La ciberseguridad no cumple con los elementos. Y Marlene tiene competencia investigativa en la carrera de la medicina. Vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo de la manera más sencilla posible. Voy a hacerlo con ideogram. Y me prestan su valiosa atención para que ustedes hagan la práctica conmigo. ¿Sí? Ayer yo les presenté a ideogram. Aquí les voy a mandarle el ideogram. Y me prestan su valiosa atención. En ideogram voy a poner un prompt. Voy a imaginarme. Voy a imaginarme a un médico o a una médica como con una lupa grande, ¿cierto? Viendo hacia el frente. Al fondo
una clínica, pasó de esa clínica la palabra investigación. Me la imagino así. O sea, en este momento, imaginando la presentación. Te voy a decirle, una médico, mujer, para no poner médica mujer porque puedo confundir, no sé cómo está la inteligencia artificial programada, una médico, voy a poner entre paréntesis mujer, ¿sí? ¿Sí? Eh, vestida, ¿sí? De médico, fue de médico, eso, vestida de médico, ¿sí? Yéndose hacia el frente, grande, con una mujer vestida de médico, inclinándose hacia el frente, no, mujer médico vestida de médico, ¿cierto? Usando una lupa grande, se alcanza a ver, ¿cierto? El aumento de su ojo. Al fondo, ¿sí? Al fondo, eh, al fondo, una sala de espera de de una eh, minimalista y grandes y en letras grandes eh, investiga, porque muchas palabras. Vamos a poner investigación. En letras grandes y grandes con alto relieve y con en el piso. ¿Sí? Y en letra grande con alto relieve, ¿sí? La palabra investigación. Voy a poner hiperrealista, hiperrealista, 4K de calidad, hiperrealista que no dibujo, que sean como si fuera real. Fotografía. Ese es mi pro. Una médico mujer, vesco, aclaro, usando una lupa grande, se alcanza a ver el aumento de su ojo, al fondo una sala de espera de una clínica minimalista y en letras grandes con alto relieve y con sombra en el piso la palabra investigación. ¿Cierto? Ok. ¿Sí? Voy a escoger el formato de presentación que es 1609 y le voy a decirle generar. Y vamos a ver qué tipo de imagen me hace la inteligencia artificial. Vale. Entonces, vamos a ver acá. Tengo esto, pero esta lupa no coincide. Aquí, más o menos. Esta no sé qué. Voy a coger esta, ¿sí? Y voy a decirle remix. O vamos a modificar el programa acá arriba. Dice. Una médico mujer vestida de médico usando vista frontal, vista frontal, vista frontal. eh, ¿Sí? Plano, inclinada, inclinada al frente, usando una enorme lupa, ¿sí? De investigador privado, ¿sí? De investigador privado, ¿sí? Se alcanza a ver el aumento de sus ojos, ¿sí? Gesto
gesto, gesto o expresión facial de investigación, ¿sí? Al fondo, eso voy a quitarle la sala de espera. Voy a poner fondo minimalista, en letras grandes, y alto relieve con sombra en el piso la palabra investigación. Vamos a generar nuevamente. Entonces, ahí estoy pensando vamos para ver. Ya acá, eh, ya acá mejoró un poco. Por ejemplo, esta me gusta un poco más, ¿cierto? Voy a decirle remix, ¿sí? Remix, y voy a hacer remix de esa. ¿Qué remix de esa? Que esta se le va aquí remix. Remix es que la carga y sobre esa va a hacer modificaciones. Sobre esa va a hacer modificaciones. Entonces vamos a ver acá. Vale. Oscar, cuéntanos qué quieres decirnos. Hola, Oscar. Yo creo que de pronto esta. Hola, profe. ¿Cómo Profe, ¿me estás? escucha ahí? Dígame. Perfecto, sí, señor. Ah, bueno, profe. No, que era de pronto, pues, sugiriendo en la edición de la imagen, colocar de pronto un microscopio. No sé si de pronto, a ver cómo actúa la inteligencia. Sí, claro. Mm, Sí, yo porque de hecho la imagen no me la imaginaba así. Qué pena. Yo la imagen, la verdad que me la imaginaba un poquito como diferente. Ya, me toca guardarla. Vamos a ir guardando, guardar imagen. Clic derecho, guardar imagen. Voy a guardarla aquí en el computador. Y vamos a ver acá. ¿Sí? Voy a darle atrás, voy a ver aquí donde dice mis imágenes. Porque, por ejemplo, así como esta también está como interesante, pero es como una especie de lente. Entonces, pues, no sé. Ya aquí, como decía mi mamá, para los gustos de los colores. Vamos a ver si le hago un remix y a este remix le digo que sea una lupa, vamos para ver, una lupa de investigador privado. Una lupa de investigador privado, una lupa de investigador privado, ¿sí? Eh, que no parezca, que no parezca una cámara, ¿sí? Voy a decirle remix. Creo que con esta de pronto nos puede ir un poquito mejor, porque esta no se ve como tan atractiva, al menos para mí, ¿ya? Entonces ahora, para ver si alcanzamos. Ustedes pueden ir haciendo. Sí, mira, aquí me mostró como el microscopio, pero nada, aquí sigue siendo como, aunque esta no está mala, sí, la imagen que está allá atrás distrae mucho. Si no tuviese este, pues, podría ser como interesante, ¿ya? Estas están dañaditas, ¿sí? Vale, vamos nuevamente, el último intento, y ya cogemos cualquiera de las que estén ahí.
definitivamente se le dificulta entender lo que es una lupa. Así que, y ahora, ¿eh? Tenemos que cargar para ver. Aquí tengo esta. Vamos a hacerle eh, remix. Le voy a decirle, vamos a ver, el último intento, vestida de médico, vista frontal, inclinándose al frente, usando una enorme lupa tradicional, ¿sí? Que no parezca una lupa tradicional, ¿sí? Tipo la lupa, tipo, tipo investigador, tipo investigador clásico. Si se alcanza a ver, voy a quitar este del aumento de los ojos, de pronto puede generar una confusión. Gesto facial de investigación, vale. Vamos a quitar esto también y ya. Lo que de pronto me puede estar molestando lo quito. Vale, ustedes pueden ir haciendo. Entonces, esto, pues simplemente lo guardamos como imagen, nos lo vamos a llevar a PowerPoint y ahí terminamos de meter los elementos que necesitamos. ¿Sí? Necesitamos meterlo. Yo no sé qué tiene él con los mapaches hoy, que me salen unas locuras ahí, definitivamente. Pero, por ejemplo, esta está como hasta un poquito mejor pasable. ¿Sí? Ya. No sé qué quiere decir esta con esto, pero ya estamos para ver qué es. Investigación. La lupa casi la arma, pero le salió como mal. Vale, entonces voy a llevarme a PowerPoint la imagen. Le voy a insertar desde este dispositivo. Me voy a escritorio y me llevo. ¿Vale? Aquí ya yo puedo, de alguna manera, ella puso, era como investigación médica, si no estoy mal. Decía, por ejemplo, la competencia investigativa en la carrera médica. ¿Ok? Eh, vamos a poner acá, investigación en el campo de la medicina. Vamos a ver acá. A ver, de esa más alma. Vamos para ver si esta letra me sirve. Aquí iluminado. Y aquí pues simplemente para cambiarle un poquito el iluminado para ver si le cambio. Va. Entonces ahí tenemos investigación en el campo de la medicina. ¿Ya? Entonces ya ahí cada quien al gusto de ustedes puede ir creando, ¿vale? Entonces mire, vamos a tomarnos 5 minuticos de práctica simplemente porque necesito ese tiempo y les pido
precisamente les voy a compartirle entonces una clase con la que ustedes van a poder obviamente eh, poder eh, apropiarse de pronto de algunos temas en los que quizás de pronto no pudo haber estado. Así que ahí les mandé el link para que ustedes puedan eh, ubicar precisamente el tema en el que quizás no pudo acceder, por ejemplo, el tema de la rúbrica o el tema de, de presentación disruptiva, que también fueron temas que de pronto no se pudieron abordar por la limitación del tiempo. También tenemos que reconocer que lo que buscamos, ustedes tienen un material de apoyo, tienen libros, van a tener también la clase de Pablo Romero, véansela, la de Subiría, véansela. Entonces, hoy llegamos a un punto donde terminamos nuestros encuentros sincrónicos. Antes de que se vayan, quiero pedirle un favor. Por este medio, y como le dice el compañero, es imposible para mí leer todos sus comentarios. Por esa razón, quiero pedirle el favor, quienes quieran o quienes puedan, quiero conocer de primera mano cómo fue su experiencia en este diplomado. Así que les voy a compartirle la última publicación que hice. Si no se la ha visto, véasela. Muy interesante, fue una reflexión del día de hoy. Eh, y, y pues me regala un comentario. Me dice, profe, soy de tal parte, soy de Venezuela, de Colombia. Si es de Colombia, dígame de qué parte es. Eh, y me dice cómo fue la experiencia, qué les pareció el diplomado y lo que ustedes me quieran decir, para yo poderlo leer y poderles responder como usted se merece. De igual forma, y no se lo voy a mentir también, me ayuda muchísimo a que el contenido de mis redes también puedan posicionarse y pues si en algo se sienten agradecidos, también sería una muy bonita forma de manifestar ese agradecimiento. Vale, usted ahora voy a activar el chat para que ustedes puedan ir compartiendo la imagen que hicieron, ¿oyeron? Que hicieron. Ronnie, ¿cómo estás? Te activo vos antes de pronto de que se nos acabe el tiempo. Hola, Ronnie, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo has pasado? Cuéntamelo todo. Bien, bien, Ever, muchas gracias más bien por las enseñanzas. Mi consulta era, ¿podemos utilizar también el DALI del ChatGPT 4 para en vez del ideograma? Sí, claro, las que ustedes quieran, Bing Creator, Leonardo, gracias por tu pregunta, Ronnie. Pueden hacer lo mismo, sino que para no llenarlos de inteligencia artificial. Pero, pero, por ejemplo, dado lo que nos comenta el compañero, les voy a mandarles varias. Pueden hacerlo con Leonardo, que, que pues creo que trabaja con Dali, si no estoy mal, ¿sí? Vamos a poner aquí Leonardo. Leonardo es una excelente inteligencia artificial y te da buenos créditos, ¿sí? Aquí se los voy a mandar. ¿Sí? Aquí les mando Leonardo. Es igual a Ideograms, o sea, se parece en mucho. Está Bing Creator de Microsoft. Está, pues ya para usuarios un poquito más avanzados, que les guste mucho la programación, los servidores y todo eso. Está Midjourney, ¿cierto? Eh, para GPT está Dali. Ahora está con Meta en WhatsApp pueden crear imágenes, ¿sí? Entonces, ahí, claro, hay varias con las que ustedes pueden trabajar, ¿vale? Judy tiene la manito levantada. Hola, Judy, cuéntame, ¿cómo vas? Hola, Judy. No ¿Me lo oyes? tengo. Hola, sí, Judy, sí, sí te Ajá, escuchamos desde perfecto. Barcelona, Estado Anzoátegui. Hola. Solamente quiero preguntarte si puedo, en mi trabajo de investigación educadora, ¿verdad? Si puedo utilizar Ujú. imágenes que tengan al fondo de agua,
el, ¿cómo se llama esto? La persona, ¿verdad? Con con una lupa y un libro, de manera como que estuviera investigando el libro. ¿Me Ujú. crees Sí, que tú lo pues, puedes, sí, tú lo puedes hacer. El tema es que, según la norma APA, ¿es para la Ajá, portada ¿es para la portada de la investigación o es sí, dentro del texto? sí, es para iniciar O las sea, láminas del si es para, trabajo. sí. Si es para la Las portada, no veo diapositivas. necesidad, no veo necesidad de citar. Pero si la imagen la vas a utilizar dentro del texto para ilustrar algo, sí tienes que Ajá, citar según norma APA. Y tendrías que decir con toda confianza, imagen ilustrativa de proceso interpretativo de tal cosa, y abajo nota, esta imagen representa a una persona de tal cosa, punto, o imagen sea, fue ve, creada por, sí, lo que pasa es que siempre me ha le tien- gustado, cuando voy a hacer las diapositivas, basarme en dibujo y el dibujo explicarlo. ¿Sí me entiendes? Que en vez de poner muchas sí, letras, pongo con pero imágenes. no estamos, o sea, pero no estamos hablando lo que pasa es que te entendí que era la tesis. Sí, es para un Estamos trabajo de hablando investigación. O sea, es por como eso, pero una estamos tesis, pues, hablando pero ahora lo llaman estamos trabajo de hablando de investigación. diapositiva. Ajá. O sea, estamos hablando de diapositiva o de documentos de Word. No, ve, ya te voy a explicar mejor. No me expliqué cómo era. Yo estoy por graduarme y tengo que hacer mi trabajo de investigación como La tipo defensa, tiene que tesis. hacer la defensa. Vale. Ajá. Y entonces, te pregunto, si es bueno que yo haga en una de las láminas ese tipo de ilustración. No, claro que lo puede hacer, obvio que lo puede hacer. Sí, claro. Ok. O sea, claro, si nosotros lo hacemos, va Pero lo haciéndolo hago aquí. con letras y el dibujo. Perdón, la imagen. O sea, yo lo que te sugiero es que las inteligencias artificiales no son muy buenas para crear textos. Así que si van a ponerse una sola palabra, si le ponen más de dos palabras, te va a hacer unas letras todas horribles que ni se van a entender. O sea, ¿Cierto? es Entonces así yo te sugiero como, que más o menos, es así más o menos como la imagen que pusiste de la investigación y la chica con, con, con el aparatico en la mano que no lo diviso bien. ajá. Más o menos así. Sí, Entonces yo claro, tú lo quiero puedes hacer. utilizar, como eje docente, quiero utilizar Pero es tú un quieres que sea, libro. pero quieres que sea un dibujo, no una imagen. Sí, una imagen. Lo que pasa es que hablé mal. Una imagen con un libro No, y no, una porque sí, lupa. O sea, claro, porque es que si tú dando quieres, por ejemplo, señales de investigación. eh, porque hagamos esto, es para ponerte en contexto. Sí, por ejemplo, si yo tengo esto aquí y en cualquier momento se nos puede apagar la clase. Entonces, miren, para ir terminando, por ejemplo, yo aquí puse hiperrealista, pero yo puedo Ajá. poner aquí, en vez de hiperrealista, puedo poner dibujo artístico, ¿cierto? Hagamos que sea de Ujú. primaria, como un dibujo hecho por niños, ¿cierto? El Arte mío es del liceo. visual, ¿sí? Dibujo artístico, ¿sí? Dibujo hecho a mano, por ejemplo, a Por mano, adultos mayores, el mío. técnica de dibujo, técnica de dibujo, ¿cierto? Y quitamos esto de fotografía. Entonces, Ok. yo ejecuto el prompt y ya él no me va a crear una fotografía. Tú puedes decirle, házmelo en acuarela, Ok. házmelo como si fuera vintage. O sea, si es Ajá. para adultos mayores, házmelo como si fuera vintage. Mira que aquí más o menos ya, ¿sí? Como si fuera Eso es excelente. vintage. Voy a poner aquí Así más o menos es que quiero la imagen. vintage, ¿ya? Entonces, ya, claro, tú lo puedes hacer sin ningún tipo de Mm, problema. Vale. ok. Bien, entonces, vamos a irnos despidiendo. Muchas, pero muchas gracias. Dios me los bendiga. Espero que la vida nos permita volver a encontrarnos nuevamente. Narda tiene la manito levantada. Hola, Narda, ¿cómo estás? Si se llega a cortar Profesor, la comunicación, ¿cómo has aquí pasado? solamente, sí, no, agradecerle. Yo no soy de formación docente, soy administradora, pero dicto clases.
y es la primera vez que sigo un curso de esta naturaleza y también lo sigo en el curso de la noche de cualitativa. Así que he Ah, quedado impactada con su calidad personal, profesional, su didáctica y espero que siga iluminándonos pues a todos los docentes para gracias. cambiar el mundo. Gracias por su testimonio de vida y saludos desde Cusco, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Les extiendo la invitación, antes que se corte todo esto, les extiendo la invitación para los profesores que tienen experiencia investigativa, que creen que pueden participar para como ponente, sobre todo si hicieron maestría o doctorado. Estoy organizando el TAL 21, es para el 4 de septiembre. Porfa, escríbanme por las redes sociales. Ya por ahí les mandé el link a varios que me escribieron para que puedan participar. Va a ser un evento maravilloso. Tenemos personas de Estados Unidos, tenemos profesionales de España, tenemos profesionales de Colombia, de Puerto Rico, de Perú, y van a haber unas mesas. Entonces, estamos buscando ponentes para ciertas mesas, para matemáticas, para español, para inglés, para ciencias sociales, para inclusión. Así que si ustedes tienen tesis, escríbanme por interno. Si tienen proyectos, experiencias significativas en ese campo, para yo mandar el link que se puedan inscribir y que puedan participar. Es completamente gratis y está certificado por empresas internacionales como el Bachillerato Internacional, Weprin, Aprendenet, Uniremington, la FED. Yo creo que la SIL de pronto también se une al evento. Es un evento completamente gratuito, pero es cerrado. Así que les invito como ponente para que puedan hacer parte de este ejercicio. Y sigan mis redes sociales por si transmito las conferencias principales. ¿Ok? Bien. Vale, muchas gracias. Bien, entonces, no voy a alcanzar a escuchar a todos. Augusto, ¿cómo está? Que hace rato tiene la manito levantada. Hola, Augusto, ¿cómo has pasado? Hola. Bien. Entonces, no siendo más, yo me despido. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. ¿Sí? Hola, Augusto, ¿cómo estás? Te escucho. Bien, 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 muchas gracias y muy contento de estar aquí en esta experiencia. Tenía dos cosas por decir, ambas van relacionadas. Una es que quienes ya pasamos los 60, yo soy 65, nos ha tocado vivir cuatro vidas. Claro, Adaptarnos a un mundo que cambió, por lo menos en cuatro oportunidades hasta nosotros estar acá. Sin embargo, a veces entre la gente joven, y estoy retrotrayéndome a la anécdota que usted contaba de la persona de 76 años, 79 años, eh, en la gente más joven, uno observa un prejuicio preocupante a veces hacia nosotros, hacia quienes somos mayores. Y de pronto, bueno, ¿qué hace ya a estas edades haciendo tal cosa? ¿Por qué está intentando aprender? ¿Va a poder? ¿No va a poder? Es que este no es un mundo. Y de pronto, en un momento empiezan a relegar personas que, como la persona de 79 años, o como yo, sentimos que la edad nunca es un impedimento para uno estar claro. caminando acorde a toda la tecnología que vaya surgiendo. Así En- es. Entonces se trataba, pues básicamente de eso, porque de pronto hay muchas personas en el grupo que están allí, pero es animarles a que la edad solamente sea algo que sabemos que existe, pero que no nos limita para seguir teniendo una mente joven y proactiva. Profe, gracias por todo. Vale. Gracias por Para tomarme. compartir, el link no lo puedo compartir por aquí. Tienes que escribirme por las redes sociales. Profe, soy fulanito tal, de tal parte del mundo. Estoy interesado en participar como ponente, no como asistente, como ponente para mandarle el link de inscripción, porque todavía el link de asistente no ha salido. ¿Ok? Ok. Dios me los guarde, me los proteja. Bendiciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.